Entonces voy a compartir el escritorio. El motivo de mi plática es básicamente lo que he estado haciendo por varios años, lustros, quizá ya décadas, que son estudios computacionales en cúmulos atómicos, cúmulos metálicos. Básicamente iniciamos este tipo de investigaciones desde el doctorado. Hablamos alrededor de los mediados de los 90, principios de los 90, y continuamos con la línea, de tal forma que ahorita hay una trayectoria reconocible en esta área. Hubo un momento en el que, después de haber realizado mis trabajos y mis códigos con dinámica molecular, cambié un poquito la estrategia para el estudio de este tipo de sistemas, entrando de lleno a la parte de algoritmos de optimización, en este caso de optimización de estructuras de sistemas metálicos, de cúmulos monoatómicos, biatómicos, y ahorita estamos en posibilidad de hacer estudios en sistemas multimetálicos. Regresamos un poquito hace relativamente poco tiempo, unos 2 años, a utilizar la dinámica molecular, y esto es debido también a que incorporamos análisis de sistemas multimetálicos ya en este tipo de simulaciones. Entonces, la idea básica en esta presentación es hablarles un poquito de lo que hemos hecho por aquí en la Universidad de Sonora, y enfatizar en la necesidad de desarrollar ya como investigadores. Espero que los estudiantes que estén incorporados a esta sesión retomen un poquito de la experiencia que les quiero transmitir, sobre todo si van a dedicarse a hacer estudios teóricos. Bueno, entonces, de las tesis de las que hablaste, observa al principio en la presentación, estas son algunas que están relacionadas con cúmulos metálicos. Pues no son tantas, ¿no? En realidad, en general, y son menos dedicadas a cúmulos metálicos, pero sí hay una, digamos, producción de recursos humanos importante, dado que aquí en la Universidad de Sonora no es tan simple tener estudiantes de posgrado. Entonces, mi primer estudiante tal vez fue el de licenciatura en 2005 y el último, el más reciente, el 2019. No crean que han sido muchos, ha sido así como gotas, uno cada año o uno cada 2 años, y esporádicamente 2 en algún año, en fin. Eso es parte de nuestra actividad aquí en la Universidad de Sonora. También tenemos posgrados. Algunos estudiantes han visto atractiva esta área, y apoyado en ellos, en el trabajo que han desarrollado como parte de sus actividades, es que también se ha desarrollado software. Entonces, en nuestra experiencia, el desarrollo de software es muy importante para la práctica ya de investigación independiente. Entonces, el bosquejo de la plática es el que están mirando ahorita, una introducción, luego los cúmulos metálicos, luego vemos si es posible utilizarlo. No son muchos los ejemplos, seguramente ustedes conocen muchos más que yo. Y finalmente, presentar un poquito los esquemas de búsqueda global con los que hemos estado produciendo algunas publicaciones y algunas tesis. Simplemente como una referencia histórica, el primer programa escrito en Fortran, el primer programa científico, se desarrolló en 1954. La idea de hacer esta presentación con esta primer diapositiva es dejar en claro, enfatizar que para poder hacer lo que nosotros queramos en nuestros estudios, y por cierto Alfredo tiene mucha experiencia ya en esto,
Es sumamente importante elegir un esquema de programación, un programa de cómputo, casarse con ese programa, con ese esquema de cómputo, ese lenguaje, y a partir de allí desarrollar nuestros cálculos, hacer nuestras simulaciones, hacer nuestros análisis de los resultados utilizando los programas que podamos escribir. En relación a las computadoras, para mí fue muy, digamos, importante darme cuenta cómo era posible utilizar los equipos de cómputo. Las computadoras en realidad son más viejas que lo que estamos viendo aquí en la diapositiva. La parte que muestro simplemente se refiere a la era electrónica de 1949 hasta que se dio el salto a la utilización de computadoras personales en 1981. Les digo que fue muy importante para mí darme cuenta en esa época de 80 y tantos, principios de los 80, yo estaba comenzando la licenciatura. Para fines de la licenciatura vi por primera vez cómo alguien utilizaba una computadora personal, hacía un programa, estaban desarrollando un esquema de, que era un ajuste lineal. Entonces, hacer un programa usando BASIC, donde se puede ver lo que estás programando, no solamente el código, sino las gráficas. BASIC, el lenguaje de cómputo, tenía esa característica, que podías compilar inmediatamente y ver los resultados. Entonces, esto fue aquí en la Universidad de Sonora algo muy, muy importante, porque alrededor de esas fechas, aquí solamente había una computadora para toda la universidad, un equipo, creo que era una Cray. Y este es un ejemplo del impacto que tienen las computadoras en diversas áreas. Esta figura que están mirando en realidad tiene alrededor de un año. Ahorita seguramente los números han cambiado bastante. Y en las áreas de ciencias, pues cada vez es más importante y más profundo el tipo de estudios que se están realizando, el tipo de programas que se están desarrollando y las aplicaciones específicas en prácticamente todas las áreas. Bueno, esto ahorita ya sabemos que en todas partes tenemos la posibilidad de controlar nuestra vida a través del equipo de cómputo, y con las nuevas tecnologías informáticas, las nuevas redes, eso va a ser todavía mucho más sencillo. Entonces, en la Universidad de Sonora, los estudios empezaron alrededor de los 80s, 82. La primera publicación utilizando cómputo fue en 1981 en la Revista Mexicana de Física. La primera computadora usada aquí usando Unix fue en 1983. En los programas de maestría, el único que había aquí en física fue en 1984, y afortunadamente se equiparon cubículos de alumnos y centros de cómputo con PCs, computadoras personales muy actuales en ese momento. Los primeros usuarios de estaciones de trabajo, las que están en color, IBM y DEC, fuimos unos pocos, desarrollamos algunos tesis de maestría o tesis de licenciatura, y nos fuimos incorporando de alguna forma a entender lo que hacían las computadoras, cómo trabajaban las computadoras. Aprendimos lo que era un equipo de cómputo de múltiple procesamiento, también la posibilidad de que con un equipo de cómputo se pudiera tener varios usuarios conectados al mismo tiempo, cada uno haciendo sus actividades. En la actualidad, ahorita en nuestro departamento tenemos dos computadoras tipo clúster de cómputos. Les pusimos los nombres de Faraday y London. London es el equipo más reciente. De hecho,
tenemos alrededor de una semana, 10 días utilizándolo. Faraday lo empleamos desde hace alrededor de 10, 15 años. Todavía funciona muy bien. Por supuesto que el nuevo equipo es todavía superior en procesamiento. ¿Qué es lo que se espera de cálculos computacionales? Por lo menos, ¿qué es lo que yo espero? Lo que yo espero es que se desarrolle nuestra actividad en cómputo utilizando la computación cuántica. Digamos, en algún momento va a ser el equipo en el cual se enfoque la actividad de investigación preponderantemente en los trabajos de los físicos, los químicos, incluso los matemáticos, los astrofísicos. Eso va en algún momento a permear. Sin embargo, ahorita ya existe a nivel exploratorio equipos de IBM, por ejemplo, donde hay incluso mexicanos trabajando en ellos. Entonces, la esperanza es que los equipos clásicos duren todavía un buen rato. Nuestros Faraday y London tienen otros 10, 15 años seguramente para trabajar, sobre todo London. Pero las nuevas generaciones tienen que preocuparse por aprender cómo van a hacer los cálculos en computadoras cuánticas. Así que hay que irse preparando para el futuro, ahorita que podemos. Bueno, entrando ya a lo que son los cúmulos metálicos. De la tabla periódica nosotros podemos ver que hay mucho campo de trabajo. Así como hay mucho espacio en el fondo, también hay mucho espacio en la tabla periódica. Todos los elementos que ven en azul claro son elementos metálicos. Entonces, podemos, si tenemos esquemas apropiados, podemos seleccionar de la tabla periódica elementos metálicos y hacer combinaciones con ellos. Entonces, ¿cuál es la ventaja de trabajar, digamos, con elementos de la tabla periódica? Bueno, los químicos experimentales, los físicos experimentales son capaces de sintetizar en la actualidad nanopartículas, o cúmulos atómicos, cúmulos de muy pocos átomos, con estos elementos. Entonces nosotros podemos proceder de dos maneras: tomar cualquier elemento y hacer nuestros cálculos, o bien fijarnos en un experimento, ver para qué están utilizando el tipo de sistemas que están sintetizando y tratar de hacer una simulación, reproducir de alguna forma teóricamente los resultados que los experimentales están desarrollando. Entonces, todo esto basado en que nuestros sistemas están enlazados a través de, digamos, la característica principal del enlace mecánico, a través de una nube de electrones. Entonces, es el enlace químico apropiado para este tipo de sistemas. ¿Existen los cúmulos atómicos o las nanopartículas? Por supuesto que sí. En cualquier laboratorio donde haya un microscopio electrónico de alta resolución o no tan alta resolución, es posible encontrar lo que le llaman micrografías de este tipo. Entonces, en la actualidad los laboratorios experimentales donde sintetizan cúmulos atómicos normalmente tratan de equiparse con algún equipo que les permita determinar las características de las nanopartículas o de los cúmulos atómicos que están sintetizando. Por supuesto, dependiendo del método, van a obtener un tipo de partícula con las características deseadas, o van a desarrollar estrategias de tal manera que mediante un análisis estadístico indiquen que su metodología les va a proporcionar principalmente estructuras con determinadas características. En el caso de
de la parte teórica, hay varios modelos para trabajar con los cúmulos metálicos. Está el modelo de la gota de líquido, el modelo del gas de electrones homogéneo, y uno que casi no es utilizado, no aparece mucho en las publicaciones, el modelo de capas elipsoidales. Este, digamos, podría ser un modelo mucho más realista que, por ejemplo, el de la gota de líquido. Sin embargo, el potencial permanece latente de este trabajo. ¿Qué es lo que sucede con las propiedades electrónicas, en este caso con los niveles electrónicos en los cúmulos metálicos? Lo que ya todo el mundo involucrado en este tipo de sistemas conoce. Cuando el número de átomos es pequeño, los niveles electrónicos son discretos. A medida que va creciendo el tamaño de la partícula, del cúmulo atómico, estos niveles se van convirtiendo en capas, siguen permaneciendo algunas brechas prohibidas de energía, pero llega un momento en el que esas capas electrónicas se juntan todas. Ese es el momento en el que se tiene formado un sistema que tiene las características de un sistema masivo, un sistema en volumen o en bulto. Entonces, para los estudios de nivel atómico, actualmente todos tratamos de hacer la solución o resolver la ecuación de Schrödinger. Sabemos que esa es la herramienta con la que tendríamos que trabajar. Si tuviéramos ya ahorita una computadora cuántica, sería muy sencillo meter esa ecuación y esperar que arrojara resultados, resolver mediante algún esquema apropiado para el tipo de tecnología, incorporar la ecuación de Schrödinger, un método de solución, y obtener de allí lo que serían los eigenvalores, las eigenfunciones, etc. Construir lo que es posible determinar, la parte electrónica, incluso la parte nuclear, resolviendo la ecuación de Schrödinger. Entonces, en la actualidad, normalmente lo que hacen los esquemas de solución trabajando con ecuaciones tipo Schrödinger es utilizar aproximaciones. La primera, o una de ellas, es la de Born-Oppenheimer, que separa el movimiento de electrones y núcleos y que además nos proporciona un concepto muy importante. Nos proporciona evidencia de que existe la superficie de energía potencial. En esa superficie de energía potencial es en la que nosotros vamos a hacer búsqueda de mínimos, mínimos que van a ser característicos de ciertas geometrías. En nuestro caso, si los cúmulos atómicos tienen 2, 3, 4, 5 átomos, la superficie de energía potencial va a ser característica de ese tipo de sistemas. Como superficie de energía no es plana, tiene máximos y mínimos. Uno de ellos es el mínimo absoluto y los demás son mínimos relativos o mínimos locales. Entonces, todas las posibles geometrías que puede presentar una estructura de un cúmulo de n átomos van a estar definidas en esa superficie de energía potencial. Entonces, a través de la aproximación de Born-Oppenheimer, tenemos la herramienta fundamental para nosotros poder comprender la formación de distintas geometrías en sistemas de pocos átomos, en cúmulos atómicos, sobre todo cúmulos metálicos de cualquier tipo, número de elementos. Junto con esa aproximación necesitamos una forma de encontrar la eigenfunción o las eigenfunciones. Entonces se ha desarrollado para la parte electrónica un esquema a través de determinantes tipo Slater, que son los que satisfacen el principio de exclusión.
Y para formar orbitales moleculares existen varios esquemas, a través de los mismos orbitales atómicos, o bien orbitales gaussianos, que son aproximaciones a los orbitales atómicos, igual que las ondas planas. Aquí cabe señalar que dependiendo del gusto del programador, van a utilizarse unas u otros tipos de orbitales para construir los orbitales moleculares. Bien, entonces, una vez resueltos los problemas, nosotros lo que vamos a encontrar al caracterizar la parte electrónica es de izquierda a derecha los niveles cuantizados que se van modificando dependiendo del tipo de cúmulos de átomos con los que estemos trabajando. Puede haber aislantes, semiconductores, y en el caso de los cúmulos metálicos, nuestro parámetro de comparación es la brecha de energía de cubo. Resulta ser menor que la energía térmica. Entonces, en todos los sistemas, cúmulos metálicos, se va a cumplir esta característica. De tal manera, si ustedes tratan de ver la existencia de brechas energéticas en metales masivos, lo que van a encontrar es que, particularmente en la energía de cubo, esta es igual a 0. Ustedes se preguntarán, Isaac Newton sabía que su teoría iba a ser utilizada en los cúmulos metálicos. Bueno, allí no está pensando en eso, está pensando en por qué cae la manzana. Sin embargo, lo que sí fue tal vez una de las primeras herramientas para resolver problemas con cúmulos, problemas dinámicos con cúmulos atómicos fue la ecuación de movimiento, la ecuación de Newton. Entonces, ¿qué es lo que se requiere solamente para trabajar con, bueno, no es solamente, hay varias cosas que se requieren para estudiar cúmulos atómicos con la segunda ley de Newton? Lo que se requiere, además de un algoritmo de integración, puesto que esto nos proporciona información temporal, espacio-temporal, necesitamos tener una función que nos modele la interacción entre los átomos. Nosotros podemos tener cúmulos grandes, que de un solo tipo de átomos, oro, plata, cobre, platino, paladio, etc. Si tenemos una buena función de energía potencial. Lo que están viendo en la parte de arriba son algunos de los esquemas conocidos. El primero, en la parte izquierda, es el potencial de Lennard-Jones. Es muy utilizado en gases raros para modelar sistemas compuestos por átomos de gases raros. Luego está un sistema que modela sistemas iónicos, y la función de energía potencial que hemos nosotros estado trabajando no es la única, ninguna de ellas es la única, todas tienen alguna mejora, alguna modificación. La idea es que el modelo seleccionado siempre es perfectible. En nuestro caso, en la parte derecha, sería una ecuación que nos modele la interacción en sistemas metálicos. Es el conocido como el potencial de Gupta, ¿no? Hay una raíz involucrada en la parte atractiva, que viene de una teoría tie binding, el modelo tie binding. Entonces eso nos expresa de alguna manera la parte cuántica. Esa está relacionada con la densidad de estados. Bien, ¿qué es lo que hemos hecho nosotros? Los primeros estudios fueron precisamente utilizando dinámica molecular aplicada a oro. También estudiamos níquel, y lo que obtuvimos fue algo, digamos, que aún sigue en disputa. Tal vez ya es un ejemplo muy conocido, muy estudiado, trabajado. Sin embargo,
lo que nosotros mostramos en estos resultados con el potencial de Gupta aplicado a cúmulos de oro es que podía haber estructuras desordenadas competitivas con estructuras ordenadas. Entonces, incluso algunas podrían ser de menor energía. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿O qué es lo que hicimos con este modelo de dinámica molecular en cúmulos de oro? Hicimos una exploración. Fundamentalmente, cuando se hace dinámica molecular y se le dan tiempos finitos grandes, lo que estamos haciendo es hacer que nuestro sistema recorra esa superficie de energía, de tal manera que a través de algunas gráficas que nosotros podemos realizar, donde intervienen la energía y el tiempo, es posible determinar regiones o puntos donde podamos encontrar estructuras de energía más baja. Entonces eso es lo que nosotros hicimos, encontramos estos resultados que después fueron mejorados a través de la implementación de un esquema mecánico cuántico, utilizando teorías funcionales de la densidad, donde efectivamente se notó la competición entre estructuras ordenadas y desordenadas. Posteriormente, hemos utilizado lo que son los algoritmos genéticos. Los algoritmos genéticos son esquemas de optimización estructural basados en lo que es la biología. Nosotros tenemos poblaciones de individuos. Vemos a una población como un conjunto de muchos individuos. Nuestros individuos no son pichones, ni palomas, ni hormigas, ni abejas, que son básicamente esquemas extraídos de este tipo de poblaciones individuales reales, sino que son cúmulos atómicos. Cada pichón de los que ven ahí en el alambre va a ser una estructura específica de un cúmulo. Seleccionamos el número de individuos en una población y procedemos con un esquema de optimización como el que se muestra a continuación. Este es un esquema prestado. Tuvimos la fortuna de colaborar con el profesor Roy Johnston, quien falleció recientemente, y nos integramos de alguna forma al tipo de trabajos que estaban ellos desarrollando. El profesor Johnston alrededor del 2003, 2005, con uno de sus estudiantes desarrolló un esquema basado en los algoritmos genéticos. Este es el diagrama de flujo. Se parte de una población inicial, hay una función en la que se evalúan las características energéticas de la población, y luego se procede con una serie de pasos que están relacionados con el comportamiento de poblaciones de individuos biológicos, el apareamiento, la mutación, etc. Después, por selección natural, se van determinando los individuos que son más aptos a lo largo de las distintas generaciones, hasta que llega un momento en que en alguna generación se encuentra al individuo más apto. Y en ese punto es que el algoritmo genético nos ha proporcionado, utilizando un modelo de potencial semiempírico, nos proporciona una descendencia con las mejores características, incluso mejor que la de los padres. En la parte izquierda se muestra cómo se da el apareamiento, por ejemplo, del el individuo A con el individuo B. Se corta, se comparte las piezas y se procede a hacer optimizaciones locales. Entonces, ese es el mismo esquema para cada uno de los individuos de la población. Así hasta llegar hasta la población final, donde bajo un cierto criterio de convergencia encontramos a lo que es el individuo más apto, en este caso energéticamente. Resultados que hemos o que obtuvimos, pues hay varios, están distribuidos en un rango de tiempo del 2005 hasta el 2003,
2013, tal vez, un poco antes del 2015, que es el tiempo en el que estuvimos utilizando el algoritmo genético del profesor Johnston. Después, debido a que tuvimos problemas para estudiar sistemas más grandes, de más de 100 átomos, 105 átomos en adelante, nos vimos forzados a pensar en un esquema que nosotros pudiéramos controlar de una mejor manera. El algoritmo genético se nos había advertido que podría dar problemas para cúmulos de más de 100 átomos, entonces buscamos una alternativa, encontramos el método Bayesian hopping, que consiste fundamentalmente en hacer una simplificación de la superficie de energía potencial. Esta simplificación fue propuesta por John Dewey y David Wells en Cambridge, donde la superficie real, la que está con líneas continuas, es sustituida por una escalonada. Sin embargo, es una función escalonada que mantiene los puntos, los escalones, en donde se encuentran los mínimos absolutos o locales. Este es el diagrama esquemático de lo que es la aproximación o la simplificación que se hace de la superficie de energía potencial para trabajar con el algoritmo propuesto por John Dewey y David Wells. En nuestro caso, pudimos desarrollarlo. Aquí participó activamente uno de los estudiantes en ese momento. Coincidió también que teníamos un laboratorio de simulación equipado con un equipo de supercómputo, nuestro clúster, el primero, Faraday, que les digo, y de allí obtuvimos algunos resultados importantes. No todo lo que ven ha sido publicado, pero sí la mayoría de lo que ven, todo lo que es. Por ejemplo, las dos columnas a la derecha, esos son parte de un artículo publicado. Igual el esquemita que está abajo, donde se estudian sistemas de 101 átomos. También publicamos resultados sobre las espirales de Bernal. Las encontramos no como entidades de más baja energía, sino como mínimos locales. Fue una curiosidad que nos llamó la atención y nos enfocamos a trabajar sobre ella. Los sistemas biplanares también fueron analizados. Sin embargo, eso es algo que quedó guardado en el escritorio. Todo esto fue alrededor del 2015, cuando iniciamos ya la producción de lo que es nuestro programa de optimización utilizando potenciales semiempíricos. Le pusimos BUOS, Bayesian Hopping, University of Sonora. ¿Por qué el acrónimo? Bueno, si se fijan a la izquierda, el escudo de la Universidad de Sonora tiene un búho. Entonces, simplemente había que notar que el acrónimo podía construirse de tal forma que el nombre recordara cuando se hablara, cuando se pronunciara, por lo menos, lo que es el símbolo de la Universidad de Sonora. Ese código nosotros lo registramos. Este es el certificado que fue entregado ya con una fecha definitiva en abril del 2016. Hay todo un procedimiento que se tiene que realizar ante la SEP. Lleva tiempo, tienen unos requisitos, sin embargo, se acompaña la solicitud con el material. Entonces, en la SEP tienen una copia de lo que es nuestro código, tienen una copia también de un pequeño tutorial o un manual para trabajar con este programa. Bajo esas condiciones se manda a la SEP, lo revisan y nos regresan un certificado. Eso es lo que nosotros hicimos con nuestro BUOS. Pero además de hacer ese registro, no hicimos, por cierto, el programa para registrarlo ni para venderlo. Lo hicimos porque teníamos una necesidad de resolver problemas donde el número de átomos ya fuera muy grande, fuera mayor que 100. Además de
de que nos proporcionó resultados creíbles. Nuestro esquema comparado con el algoritmo genético resultó ser también más eficiente. Nos daba resultados más rápidos, más rápidamente, y nos encontraba incluso alguna vez estructuras que no eran proporcionadas por el algoritmo genético. Por supuesto, funcionando con el mismo potencial de interacción semiempírico, deben de dar o deben de encontrar, ajustando los parámetros de búsqueda, deben de dar las mismas estructuras. Sin embargo, nosotros no batallamos con nuestro Bayesian hopping, no batallamos mucho para encontrar cosas creíbles estructuralmente. Bueno, eso fue una parte. Luego nos dimos cuenta que para estudiar sistemas pequeños, había ya mucho en la literatura. Nuestro Bayesian hopping no iba a ser suficiente, debido a que, sobre todo porque aparecen estructuras en la realidad que no son reproducidas por un esquema semiempírico. Los potenciales semiempíricos están ajustados con parámetros del sistemas en volumen, o se pueden también obtener a través de cálculos de primeros principios. En nuestro esquema, nuestros parámetros del potencial son los que estaban reportados y habían sido tomados de experimentos. Entonces, los parámetros del potencial de Gupta, ajustados a través de experimentos, nunca iban a dar estructuras planas, por ejemplo. Lo que sí era un hecho con esquemas tipo DFT o de otro tipo de esquemas computacionales de primeros principios. Entonces hay varios programas que se pueden encontrar. Algunos son gratuitos, otros son comerciales. Nosotros tuvimos acceso primero a un programa comercial a través de la Universidad de Sonora, y desarrollamos un esquema Bayesian hopping, pero para utilizar el optimizador de un programa DFT. Entonces, en este caso, a través de Gaussian, se desarrolló con otro estudiante un esquema Bayesian hopping DFT. Entonces, lo que ven aquí es los resultados para sistemas trimetálicos que nos estuvo dando nuestro BUOS, Bayesian hopping University of Sonora, con potencial semiempírico. Todas son estructuras tridimensionales, muy conocidas. Sin embargo, al hacer optimización con DFT, lo que nosotros encontramos fue algo completamente diferente. Incluso algunas de las estructuras generadas por nuestro Bayesian fueron tomadas como estructuras iniciales para hacer una optimización local bajo el esquema DFT utilizando Gaussian. De alguna forma, Gaussian se brinca algunas barreras energéticas, no sé cómo, no lo han publicado, y partiendo de estructuras iniciales tridimensionales es posible llegar a las estructuras planas. Eso fue lo que hicimos en este trabajo. Generamos con el potencial semiempírico. Ese es un esquema que se estuvo utilizando, que será alrededor de hace 10 años o un poco menos, que dio muy buenos resultados. Partir de estructuras generadas con un potencial semiempírico, reoptimizarlas y hacer, digamos, una comparación de las nuevas estructuras proporcionadas por los esquemas DFT. Entonces, en nuestro caso, nos enfocamos en sistemas trimetálicos. En las fechas en las que publicamos este trabajo, todavía no existían muchos resultados con sistemas multimetálicos. También comparamos nuestro Bayesian hopping a la izquierda, las estructuras de los de más baja energía y el número para distintos sistemas bimetálicos. Gupta da casi en todos los sistemas la misma estructura
de más baja energía y el primer isómero. ¿Tiene algún detalle particular? Por ejemplo, si se fijan en Gupta, platino 13 cobre 20, en el primer isómero tenemos un platino en la superficie. En el de más baja energía, todos los platinos están dentro. Entonces, esa característica hace que la estructura del primer isómero sea energéticamente más alta. Lo mismo sucedió con los otros tipos de sistemas. Sin embargo, cuando se estudiaron bajo el esquema de FT, la cosa cambió drásticamente. Tomando otra vez de ejemplo el platino cobre, ni siquiera el de más baja energía es similar al proporcionado por Gupta, tampoco el primer isómero. Entonces, eso determinó o definió, bueno, este es otro ejemplo, donde también observamos que aunque Gupta produce algunas geometrías que son reproducidas por DFT, la energía no es la misma. Hay una redistribución energética. Aunque tengan la misma forma, energéticamente son distintas, de tal forma que si para Gupta tenemos el de más baja energía, que es una especie de octaedro, ¿sí? En DFT eso es un isómero y no es el siguiente isómero, entonces más allá que eso. Entonces, la importancia de trabajar con los cúmulos metálicos. ¿Es posible utilizarse? Bueno, hace un par de años yo me encontré con esta novedad. La NASA estaba lanzando un reto para lograr, a partir de gases de invernadero, obtener biocombustibles. Ellos lo enfocaron para hacer desarrollos espaciales, combustibles para máquinas que funcionaran en otro planeta o en el espacio, en Marte específicamente. Sin embargo, aquí en la Tierra, los suecos, los franceses, ya están desarrollando esas tecnologías. ¿Cómo lo hacen? Utilizan simplemente catalizadores basados en cúmulos metálicos. Entonces, la idea fundamental en un catalizador es que rompa y forme enlaces, y eso es lo que es posible hacer con los cúmulos metálicos. En muchos de los casos, estos cúmulos metálicos se soportan en alguna superficie, o bien los cúmulos metálicos pueden ser la superficie con la que interaccionen las moléculas, de tal forma que si es CO2, por ejemplo, pueda darse un proceso de activación que la prepare para formar algún otro tipo de molécula tendiente a la formación de moléculas que sirvan como combustible, como el metano, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hemos visto? Enfocándonos en el CO2, en la absorción de, aquí me faltó una A, la absorción de CO2, tomamos un cúmulo de platino de 4 átomos, absorbemos CO2, y lo que sucede es que la molécula se activa. El CO2 es una molécula lineal. Sin embargo, ante la interacción con el cúmulo de platino, en este caso de 4 átomos, tanto la estructura del cúmulo como la estructura de la molécula cambian. Bueno, entonces, nuevamente, esa fue una observación que nosotros hemos encontrado. Desarrollamos un esquema Basin Hopping DFT, fundamentalmente tiene las mismas características, solamente que aquí en nuestros cálculos energéticos echamos mano de las herramientas de los códigos computacionales que resuelven la ecuación Kohn-Cham, por ejemplo, se ponen las ecuaciones de Kohn-Cham. Entonces aquí el esquema es básicamente el mismo. Hicimos algo nuevo para
generar estructuras adicionales a partir de la misma, el shake, o la agitación. A ver si funciona el siguiente esquema. Sí, esto es lo que estamos implementando. Esa es nuestra superficie de energía potencial. Generamos una estructura al azar, coordenadas al azar. Optimizamos, nos lleva a un mínimo en algún punto, que puede ser ese, el que está marcado con la flecha. No es el mínimo local, no sabemos, nunca sabemos si hemos llegado al mínimo absoluto o al mínimo o algún mínimo. Por eso es que repetimos muchas veces este procedimiento, este proceso. Bueno, aquí agitamos, eso nos coloca en un punto distinto de la superficie de energía potencial, con coordenadas no necesariamente óptimas. Entonces, nuevamente, empleamos el optimizador del programa específico, nosotros usamos Gaussian, y llegamos, aquí la representación se hizo para mostrar cómo se llega en pocos pasos a un mínimo absoluto. Entonces, bajo este esquema, nosotros en la actualidad podemos hacer búsquedas globales de sistemas multimetálicos de una cantidad razonable de átomos. Hemos trabajado hasta 8 átomos con esquemas de este tipo de optimización global, y los resultados que hemos obtenido pues son, no están todavía publicados, pero sí son alentadores. Específicamente en la absorción de CO2 en cúmulos de cobre platino de 4 átomos, cambiando la composición. Que nosotros primero hicimos fue encontrar los isómeros, algunos de los isómeros, los que se encuentran en un rango de 0.5 electronvolts en relación al mínimo absoluto, que nosotros determinamos en base a un estudio con alrededor de 300 configuraciones. Entonces, ordenamos energéticamente y nos quedamos con la estructura de más baja energía de esa manera. Entonces, lo que ven allí es en la primera columna de los cúmulos, son cúmulos de cobre 4. Todo lo que es 0, 0, lo que está entre paréntesis 0, 0, significa que es nuestra estructura de más baja energía. Entonces tenemos cobre 4, cobre 3 platino, cobre 2 platino 2, cobre 1 platino 3 y platino 4, el tetraedro. Y hacia la derecha están los isómeros, el primer isómero con respecto al estado de más baja energía, el segundo y el tercero, etc. No todos los sistemas se ubican en una diferencia energética de alrededor de 0.5 electronvolts. Que no aparezcan en este diagrama que están mirando no significa que no se hayan encontrado, significa simplemente que se encontraron a energías mayores. Bien, entonces ya teniendo esas estructuras, nos enfocamos a las estructuras de más baja energía y absorbimos la molécula de CO2. Como pueden ver en todos los casos, el CO2 se activa, deja de ser una molécula lineal y aparece una molécula con un cierto ángulo entre los oxígenos, el carbono y los oxígenos. Algo más que notamos, por ejemplo, que hubo 2 de esos cúmulos de más baja energía que se transformaron. A la izquierda está el estado de UCGS, el ground state, pero es el estado de más baja energía para platino 4 y para cobre 3, platino 1. Enseguida tenemos el resultado de la absorción de CO2 en platino 4 y en cobre 3, platino 1. Y como pueden ver, en el caso del platino se convirtió en una especie de alas de mariposa. Y en el otro caso fue al revés. Lo que eran unas alas de mariposa se hizo un tetraedro. Entonces, esas estructuras corresponden al isómero 1 en el caso del platino y en el caso del cobre 3, platino 1. Si nos regresamos, aquí los vamos a ver. Tenemos abajo el platino como ejemplo único, el platino 4, el 000 energéticamente, y el siguiente son las alas de mariposa.
el platino que está doblado. Eso es lo que sucede, o lo que puede suceder, no en todos los casos sucedió. Los más fluxionales sí sucede cuando hay una interacción. Lo mismo pasa cuando, por ejemplo, a alguno de los cúmulos lo colocamos en una superficie. Puede ser que la estructura del cúmulo cambie, puede ser que no también. Sin embargo, sí, lo que sí se sabe es que al estar enlazado un cúmulo en una superficie, algunas de sus propiedades físicas van a modificarse, no necesariamente la estructura, puede ser la temperatura. Bien, entonces lo siguiente que hicimos fue tratar de entender qué es lo que estaba pasando. Y efectivamente también desarrollamos un algoritmo para calcular las barreras energéticas, y en el caso del platino encontramos el comportamiento de la barrera de esa forma. Hay detalles que no voy a mencionar, pero todavía a este esquema de barreras de energía le falta algún detalle. Sin embargo, esto ya nos dio una idea cualitativa de lo que tenía que suceder para que un cúmulo sin interacción pasara de un estado a otro, de un isómero a otro. Fuimos un poquito más allá. Tenemos a la izquierda un cálculo que había aparecido en el 2007, donde se analizaba la linealidad de la molécula de CO2 en el caso de los orbitales pi antibonding, y cuál era su representación en la molécula lineal y doblada. Nosotros analizamos lo mismo en cada uno de los cúmulos y encontramos básicamente que los orbitales moleculares sobre el CO2 tienen la misma forma que la que fue reportada. Entonces eso nos dio una idea de que efectivamente la interacción del CO2 con el clúster, con varios de los clústeres, producía la activación de la molécula. Eso significa que nuestros sistemas podrían ser utilizados. Claro, hay otras características todavía que faltaría analizar, pero en principio serían buenos candidatos para generar nuevas moléculas que dieran lugar a nuevos combustibles basados en gases de invernadero, por ejemplo. Bien, entonces con esto termino. Las conclusiones son que la modelación computacional nos es muy útil para diseñar racionalmente nuevos materiales. Evitamos la síntesis, pero le podemos decir a los experimentales que busquen estructuras con tales características, que diseñen esquemas de síntesis que les den configuraciones como las que nosotros les podemos predecir. Entonces, ¿cómo tenemos que hacer nuestro trabajo? Eligiendo bien el modelo químico cuántico. No todos los modelos químico cuánticos son apropiados para estudiar sistemas de las características que nosotros hemos empleado. Entonces, también lo que concluimos en esta presentación es que los resultados que obtenemos nos proporcionan evidencia de que tanto la estructura de los cúmulos como la de las moléculas que se aten a ellos puede ser modificada, para bien o para mal, pero puede ser modificada. Bien, eso es todo el contenido de mi conferencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Álvaro, por tu plática. Preguntas, pasamos a esa sección. Uziel, ¿tienes preguntas? ¿Algún comentario? Ok, bueno, mientras lo piensa Manuel, adelante con tu pregunta. Gracias, doctor. Muy interesante presentación, doctor Posada. Mi pregunta es sobre, en este último estudio que hizo de cúmulos de platino con CO2, ¿cuál es el tiempo de cómputo y las características del equipo de cómputo o supercómputo que usó para llevarlo a cabo? El equipo de cómputo que nosotros usamos para estos cálculos básicamente fueron realizados en un nodo con 12 cores.
fue suficiente por las dimensiones de los sistemas que hemos estado presentando, fue suficiente. Y el tiempo de cómputo en la optimización, allí sí pudo haber sido, digamos, un tanto extensa. Depende del número de configuraciones que uno requiera, va a ser el tiempo de cómputo invertido. Por ejemplo, en ese equipo con 12 cores, que es el clúster Faraday, nos puede llevar una semana, nos puede llevar 15 días, pero si lo tratamos de hacer en una computadora personal con 4 cores, el tiempo se va hasta más de un mes. Yo lo hice de las dos formas. Entonces yo le pedí a mi estudiante que calculara en el clúster con los 12 cores, y por mi parte yo estuve probando con una computadora personal, una Mac específicamente. Y sí, por supuesto que él me entregó resultados antes, ¿no? Pero llegamos a lo mismo, utilizamos el mismo esquema. Entonces allí sí, la recomendación es pensar en el número de átomos y asignarle a cada átomo un core de los equipos de cómputo que ustedes poseen. Eso les da un tiempo razonable de cómputo para concluir algo. Entonces, me estoy refiriendo a una sola configuración. Multipliquen ese por el número de configuraciones y es el tiempo total que les va a llevar. Ahí también depende del diseño del programa que ustedes construyan o que tengan para hacer búsquedas globales. Gracias, doctor. Ok, ¿alguien más? A ver, adelante, ahora sí, Uciel. Muy buena plática. Un buen recuento, ¿no? De toda la historia de los clústeres, cómo la pasaron ustedes. Pues, la primera pregunta creo es relacionada con el nivel de teoría que usa cuando, digamos, para la optimización o sea, cuando en la parte de Gupta, pues sí, ¿no? O sea, ya están predeterminados los parámetros y todo, ya está bien estudiada esa parte. Bueno, al menos no hay tantos grados de libertad respecto a eso. Pero sí, para la hora de caracterizar, en particular la parte de las reacciones, de la reacción de CO2, ¿han encontrado que depende del nivel de teoría que usan DFT o el tipo de funcional y esas cosas o no? Sí, hemos encontrado que el funcional es determinante para dar con una o con otra configuración de más baja energía. Nosotros hemos estado trabajando con PBE, que es un funcional totalmente de primeros principios. Sin embargo, en algunos artículos que hemos enviado, los árbitros nos han pedido que hagamos cálculos con otros funcionales. Y sí, notoriamente hay funcionales, no tanto un meta-GGA, sino los híbridos, que sí pueden proporcionar geometrías diferentes. No necesariamente la de más baja energía, ocasionalmente la de más baja energía también, pero sí son muy dependientes tanto del funcional, estructuralmente, como de la base. Entonces nosotros hemos seleccionado una base que yo considero apropiada, una triple Z. Sin embargo, yo sé que trabajar con doble Z es más simple, nos proporcionaría resultados más rápido. Sin embargo, para mayor seguridad, esos resultados obtenidos con doble Z tendríamos posteriormente que reoptimizar para caminar sobre piso firme. Entonces, nuestro está hecho de tal manera que desde el principio podemos definir el esquema. Y en este caso, si nuestro esquema elegido es un funcional tipo PBE con una base SDD, el que vamos a utilizar para obtener los resultados finales, desde el principio se los definimos de esa forma. Entonces, sí, es un comentario interesante, tengan mucho cuidado. No piensen que si usan un funcional, todos los funcionales les va
a proporcionar el mismo panorama energético. Sí puede haber. Posiblemente lo que es la topología sea muy parecida, pero el ordenamiento energético no necesariamente. Bueno que mencionas sobre los híbridos, digamos, porque usar funcionales híbridos en general, digamos, es como el pan de cada día en el caso de química orgánica, de cuestiones de moléculas pequeñas o incluso no tan pequeñas. Pero sí, o sea, ¿cómo se podría corroborar que digamos, porque PBE trabaja muy bien para metales, Sí. pero híbridos como B3LIP, digamos, trabajan muy bien para orgánicos, dado que en este caso, por ejemplo, en la reducción de CO2, tienen la mezcla de los dos, aunque aún, digamos, el cúmulo está en la región, en el régimen de más parecido a molecular que metálico. Sí. Pero, ¿o se puede comentar algo relacionado con eso? Si son realmente feasibles los resultados con B3LIP para metales y viceversa? Yo tenía la opción de trabajar con el Li-Yang par de 3 parámetros, solo que me encontré una situación que no me hizo desconfiar. Al parecer, eso yo no lo he verificado, es algo que leí. No reproduce la densidad electrónica en el sistema en volumen. Entonces, si tienes un funcional que se utiliza en una técnica basada en la densidad electrónica y que ese funcional no te va a reproducir las características de un sistema en volumen, dudas de él. Por lo menos eso fue lo que sucedió conmigo. Yo no uso B3LIP por esa razón. Sin embargo, me fui más bien por un funcional que cuando se está trabajando con él, estoy con la seguridad de que se están resolviendo todas las ecuaciones. Es decir, en este funcional no hay parámetros experimentales tampoco. Además de que se sabe que es apropiado para sistemas metálicos, el PBE. Entonces, esa es la razón, digamos, por la que yo no intentaré trabajar con B3LIP. Yeah. O sea, nada más la quería preguntar eso porque, digamos, es lo mismo que pienso, ¿no? De que para ese tipo de sistemas PBE es como, digamos, lo que por donde yo pensaría que se debería ir. Uh-huh. Ya, digamos, ya como última pregunta, ¿han probado o tienen implementado alguna versión del Basin Hopping del búho para clusters en superficie? O sea, que haga todo pero en la superficie, o sea, depositado en la superficie, lo que sea. No, eso es un trabajo que está pendiente. Hacer optimizaciones de cúmulos que estén soportados en superficies. Sí. Ok, gracias. Adelante, ¿quién tiene otra pregunta? Adelante, Saúl. Yo tengo dos. La primera es, bueno, más que pregunta, es una opinión. Sí. ¿Qué opinas sobre usar diversos lenguajes de programación, pero más que nada para versatilidad? O sea que, digamos, este lenguaje es más fácil hacerlo con de otra forma. No sé si me explico. O sea, digamos de que Python tiene, un ejemplo. Uh-huh. Python tiene muchas funciones o métodos, creo que se llaman, sí, que permiten hacerlo de forma automática, pero solamente esa parte, y luego usar, digamos, Fortran para el resto del programa. Uh-huh. ¿Qué opinas de eso? Es una buena estrategia, sin embargo, te puede llevar, si no eres experto en todos los lenguajes que quieras utilizar, te puede llevar tiempo a aprender. Es más sencillo si alguien es experto en Python, que utilice Python para todo. Sin embargo, allí ya habría que
buscar comparaciones. ¿Qué tan bueno es Python solamente para darte resultados en una simulación prolongada comparado con Fortran, por ejemplo, o comparado con C? ¿Qué tan preciso son los resultados que necesitas y qué tan buena precisión te pueden proporcionar un lenguaje y otro? Entonces, es un esquema en el que tienes que sopesar bien qué es lo que deseas. Si hacer las cosas bien, hacer las cosas rápido, o hacer las cosas, digamos, atractivas, mostrando que puedes utilizar diversos lenguajes, los puedes mezclar, puedes incorporar uno en otro, pero que si liberas ese código, solamente una persona con tus características lo va a poder continuar desarrollando. Entonces, esa sería mi opinión. Yo me iría por trabajar con un solo lenguaje. Ok, y la segunda sería, no me quedó muy claro la parte de en lo que lo del algoritmo genético. Eso no me quedó muy claro de que lo que son las generaciones. O sea, se utilizan, Ajá. digamos, dos moléculas o dos estructuras padres para generar de que muchos hijos y luego de los hijos se generan otros. Eso no me quedó muy claro. Voy a volver a poner la presentación. A ver, vámonos al dibujito donde están los pichones. Es una fotografía. Me encontré caminando por ahí por el centro una mañana de invierno, que a los pichones les gustaba el sol a esa hora. Si observas a cada uno de los individuos, unos están viendo para un lado, otros para otro, unos están agachados, unos están viendo hacia arriba, hacia abajo, etc. Eso, digamos, nos representaría una primera generación. Digamos que es nuestra generación cero. De aquí salen todos los padres y madres que a través de un esquema de optimizaciones locales y de otros esquemas, por ejemplo, de apareamiento, de mutaciones, nos va a generar una segunda población. Olvídate que estás viendo ya la primera generación y ahora lo que estás viendo es nuestra segunda generación, donde ya han sido optimizados los individuos. Ahora, los pichones que estás viendo no están todos viendo en cualquier dirección. Algunos están viendo para el norte, otros están viendo para el sur. Entonces, nuestra siguiente generación ya fue mejorada en el sentido de que quieres que todos los pichones estén viendo en una sola dirección. Entonces, para eso defines tú los operadores genéticos, y logras que en un número finito de generaciones sigues aplicando esos operadores sobre cada una de las poblaciones y al final imagina que esto ya es tu última generación, la generación donde todos los pichones estén parados correctamente, ninguno está doblado, ninguno está viendo para la izquierda o para la derecha, todos están formaditos y mirando en una sola dirección. Allí hemos encontrado lo que es nuestra generación con los individuos óptimos. Entonces, ¿qué es lo que haces con los individuos en cada generación? Tomas pares de ellos y les aplicas los operadores. A cada uno de esos individuos les aplicas los operadores genéticos que les llaman. Entonces, en el ejemplo específico de esta diapositiva, tenemos el apareamiento de dos individuos, uno anaranjado y uno azul, con formas diferentes. Los cortas idealmente por la mitad y en la descendencia la construyes juntando la parte de arriba de las
partes que generaste al cortar el individuo anaranjado y de las partes que generaste al cortar el individuo azul, tomas una y la complementas con la parte del otro. Tomas una parte del individuo anaranjado y lo complementas para que tenga el mismo número de átomos, en este caso, con la otra parte del individuo azul. Entonces, sobre esta estructura realizas optimizaciones locales y ya con los demás individuos vas haciendo lo mismo. Los demás individuos de la generación tomas parejas y vas obteniendo la descendencia, de tal forma que vas generando una nueva generación, a propósito de eso, ¿no? Donde los individuos, aunque contienen características de los individuos de la generación anterior, ya son un poco mejor. En este caso, el parámetro que nos indicaría que son mejores es la energía. Lo que estamos tratando al evolucionar a los individuos generación tras generación es precisamente encontrar al individuo que nos proporcione la energía más baja. Acuérdense que lo que hacemos con estos esquemas son esquemas de búsqueda global. Lo que hacemos es explorar una superficie de energía, la superficie de energía potencial, de tal forma que operando de esta manera con los individuos de las generaciones, cada una de ellas, al final vamos a encontrar en esa exploración los mínimos que tienen asociada una estructura dada para los individuos que estamos analizando. Si los individuos son cúmulos de 4 átomos, en la evolución, si la estructura de más baja energía es un tetraedro y nuestro programa funciona correctamente, nos va a conducir a encontrar un individuo de 4 átomos que tenga forma tetraedral. Entonces, esa es la manera en la que se construye el algoritmo genético. Esa es la idea fundamental. Tomar una generación, a los individuos de la generación, aparearlos y después, construida la nueva generación, hacer optimizaciones locales. El punto importante en los esquemas de optimización es la realización de optimizaciones locales. Bueno, hay otras operaciones en este caso, en los algoritmos genéticos, como por ejemplo la mutación. Que una mutación sería un cambio repentino en las posiciones de alguno de los átomos. Si tenemos átomos o cúmulos de distintos elementos, ¿no? Porque una mutación en cúmulos del mismo elemento podría ser que la mutación nos proporcionara una geometría distinta. En el caso de los bimetálicos, por ejemplo, una mutación podría ser que la mutación nos proporcionara la misma geometría, pero con arreglo atómico diferente, si fueran cobres y platinos, que un cobre se intercambiara por un platino, por ejemplo. No sé si quedó claro. Sí, sí quedó muy clara. Y nada más una pequeña pregunta. Sí. ¿Se ha pensado en usar, digamos, un parent C, digamos? Bien, como mencioné, ¿O habría problemas? Como mencioné al principio, siempre, puesto que aquí las generaciones se obtienen bueno, en este caso, en este esquema que me fue proporcionado, por tomar secciones de 2 individuos. Tomar secciones de 3 individuos, si se hacen apropiadamente los cortes. Aquí el problema es hacer los cortes y que sean, que no te destruyan, digamos, el número total de átomos. Necesitas tener, ¿qué podría ser en este caso? Un triángulo tal vez, o algo diferente. Yo no le miraría ningún inconveniente a utilizar 3 o más, siempre y cuando
definieras adecuadamente los cortes y después pegaras la información en lo que sería la descendencia. Entonces lo que se tiene que cuidar es que se mantenga el número de átomos en este caso. Oh, ok, muchas gracias. Muy interesante su plática. De nada, gracias. Me parece que Uciel sigue teniendo una pregunta. A ver, me voy a salir. Sí. Adelante, Uciel. Al inicio, no me acuerdo si me lo imaginé o no. Dijiste que estabas trabajando en conductividad térmica o me lo imaginé. No, mencioné como una de las características físicas que pueden modificarse cuando estudias cúmulos aislados con respecto a los cúmulos en soporte. Y no tanto la conductividad térmica, sino, por ejemplo, el punto de fusión. En cúmulos en soporte, el punto de fusión cambia haciéndose más alto, comparado con los cúmulos aislados. Pero no hemos hecho todavía avances en la dirección de estudiar propiedades térmicas en sí. Ok, ya. Bueno, gracias, Uciel. ¿Alguien más tiene una pregunta para Álvaro? Si no, yo me las voy a acabar. Por eso quiero que empiecen ustedes. Bueno, ahí voy yo. Con respecto a la carga, Álvaro. Sí. O sea, si yo pienso en que voy a hacer reaccionar CO2 con un cúmulo, experimentalmente, ¿cómo se producen? ¿Con qué carga? ¿Positiva, negativa? Y durante sus cálculos, ¿consideran esa carga? Experimentalmente, supongo que hay técnicas para ionizar a los sistemas, si eso es lo que quieres. No te puedo responder, pero sí te puedo responder la parte teórica. Nosotros siempre hemos partido de sistemas neutros. Al final analizamos la transferencia de carga, de tal manera que en realidad lo que obtenemos es, en conjunto es un sistema neutro, aunque puede haber transferencia de carga entre la molécula, por ejemplo, de CO2 o del átomo metálico que se enlaza con alguno de los átomos de la molécula. En total, la carga se mantiene y el sistema permanece neutro. Así es como nosotros realizamos nuestros cálculos. Bueno, la pregunta va porque si tienes 4 átomos, bueno, estoy pensando en oro. Si tuviera 4 átomos de oro, tengo 4 electrones de valencia en total en el sistema. Y eso me diría que no debo tener un tetraedro, que debo tener otra cosa. El cúmulo de 4 átomos es plano, creo, en oro. En el platino, los que mostraste, ¿cuántos electrones de valencia tienes? En el platino, no recuerdo ahorita la configuración electrónica, pero nuestro esquema no trabaja con todos los átomos. ¿Cuántos? Creo que utilizamos 18 átomos en total de valencia, ¿no? Sí, porque si la cuenta me diera que tengo 4 electrones, Sí. pues no sería un número mágico, entonces un cúmulo muy simétrico no sería el más estable. Ajá. Tendría yo que cambiar la carga, tendría yo que quitarle 2 electrones, hacer el dicatión, por ejemplo, para asegurarme que eso me diera que el tetraedro, por ejemplo, sería el estable, el de menor energía. Sí, efectivamente. Bueno, esa era la pregunta con respecto a de por qué utilizar neutros. Si tal vez el mismo cúmulo no sería el más estable con esa carga neutra. Sí. Sí, no es problema trabajar con sistemas ionizados. En realidad nosotros podemos
emplear una configuración electrónica distinta. Eso lo lograríamos modificando la multiplicidad. Y de esa manera estaríamos explorando también una superficie de energía diferente. Y ahora te comentaba lo de la carga, porque si yo fuera experimental te diría, ok, Álvaro, muy bien los cálculos, pero yo no los puedo tener neutros, yo solamente los puedo obtener Sí. como cation o como anión. Entonces Sí. diría, ¿por qué no me lo repites, pero con esa carga? Yo te Pensando, diría, no hay pensando. problema, se puede hacer. Ok, bueno, ¿alguien más tiene alguna pregunta para Álvaro? Pregunta, comentario. El tamaño del sistema. Experimentalmente hay evidencia de que se forman 4 átomos, un bimetálico con 4 átomos, o estamos hablando de ciencia básica, estamos hablando de primeros cálculos. Estamos hablando de ciencia básica. Yo he encontrado información experimental de cúmulos hasta 8 átomos, donde sí, por ejemplo, de cobre, donde sí se han hecho incluso comparaciones de los resultados teóricos con los experimentales, y se muestra de alguna manera coincidencia. Yo dudo de esas coincidencias, puesto que en los experimentos se trabaja a temperatura finita, y cuando se hace un cálculo normalmente se trabaja a temperatura cero. Entonces, no, si metemos la temperatura como una variable, tendríamos que cambiar de esquema de cómputo. Pero sí, efectivamente hay información experimental para cúmulos pequeños, no tan pequeños como 4 para platino, por lo menos no las encontré en el momento en que hicimos ese trabajo, pero no dudo que lo vayan a hacer en algún momento si les interesa, y la tendencia es esa, precisamente, trabajar con catalizadores de un solo átomo o de 2 átomos, etcétera. Ok, el programa que hicieron, el Búho, está hecho en Fortran. Sí, está hecho en Fortran. Código de miles de líneas. Ok, no utiliza ningún otro, solo es Fortran y ya Sí. Los datos se agarran con otro programa y se hacen el análisis, lo que sea. No, se generan incluso las estructuras, las coordenadas se generan al azar dentro del mismo código. Y lo único que requerimos es leer información relacionada con el potencial. En este caso, desarrollamos para el potencial de Gupta. Pero hay otros potenciales que pueden incorporarse. De hecho, tengo una propuesta para algún estudiante para utilizar otro potencial. Bueno, sí, perdón Álvaro, recuerdo que entonces el producto de utilizar Búho es tener conjuntos de coordenadas iniciales para refinarlos, digamos, con DFT. Sí. ¿No? Esa es la salida, coordenadas cartesianas. Al principio, hace, ¿qué será? 5 años, esa era la idea. Ahorita ya no es necesario. Ahorita ya tenemos también un esquema Basic Hopping de primeros principios, o DFT en este caso. Ok. Pero como bien sabes, la limitación es que con DFT es el tamaño del clúster. Ok. ¿Hacia dónde se está moviendo el campo, Álvaro? ¿Hacia lo que Usir nos va a hablar la próxima semana? ¿Hacia Machine Learning? ¿Tú crees que eso es lo que va a predominar? Son varias situaciones. Nunca te vas a quitar de encima trabajar con esquemas de primeros principios, o esquemas mecánico-cuánticos, puesto que la naturaleza responde a esas leyes. Lo demás que se hace alrededor, digamos que son
esquemas que pueden facilitar la realización de los cálculos en determinadas circunstancias, ya sea que tengamos sistemas muy grandes, usar potenciales semiempíricos o potenciales machine learning nos puede ayudar para encontrar más rápido los resultados. Si queremos incorporar temperatura, igualmente, no solamente necesitaríamos un funcional de ese tipo, sino que nuestro esquema de cómputo incorporara o nos permitiera reproducir variables a través de las cuales se pudiera definir la temperatura. Entonces, si queremos analizar o seguir estudiando sistemas tan pequeños, el esquema fundamental tiene que ser mecánico cuántico. Muy bien, pues gracias Álvaro. No sé si Uciel quieres preguntar algo más, comentar. Pues no se me ocurre alguna otra pregunta de momento. Bueno, es que yo vi tu mano. Sí, se me olvidó quitarla. A mí se me olvidan a veces. Bueno, pues no sé, alguien más, la última oportunidad para hacerle una pregunta a Álvaro, para preguntar, hacer un comentario. Adelante. José Alejandro Medina levantó la manita. Adelante, Alejandro. Buenas tardes, muchas gracias por la presentación. Buenas tardes. Bueno, mi pregunta es enfocada a cuál sería el reto para hacer el análisis con los cúmulos soportados. El reto siempre va a ser la capacidad de cómputo. Si tú quieres reproducir o si tú quieres proporcionar resultados realistas, necesitas incorporar en tu esquema de cómputo cantidades de átomos que te lleven en esa dirección. No puedes tratar de, por ejemplo, predecir resultados de cúmulos de oro en una superficie real, utilizando un esquema de cómputo o un equipo de cómputo que solo te permita hacer cálculos con una celda unitaria muy pequeña. Entonces allí esa es una limitación que te impone un reto. Entonces en cualquier caso, como en las buenas peleas, ¿no? Tienes que buscar la pelea que sepas que vas a ganar con las herramientas que tienes. Yo en algún momento tuve que hacer eso porque no teníamos acceso a equipo de supercómputo, y si buscan alguna vez mis publicaciones, hay muchas que están hechas en sistemas de pocos átomos. Ahí está también en parte la respuesta para Alfredo, ¿no? ¿Por qué trabajar con 4 átomos si a lo mejor no existen evidencias experimentales? Efectivamente, para mí fue la única opción. Muchas gracias. Bien. Pues yo creo que se acaban los preguntones. Muchas gracias, Álvaro. Te invitamos a que participes, va a estar Uciel para que saquemos todas las dudas que tengamos con esto de Machine Learning. Sí. Y bueno, pues agradecerte nuevamente, Uciel, que te pudiste conectar y acompañarnos. Entonces nos vemos la próxima semana, ya saben, a las 13 horas, tiempo de la Ciudad de México. Y pues nada, hay que seguir en la casita y hay que cuidarse mucho. Bien, muchas gracias a ustedes por estar aquí, por aguantarme, por tratar de entenderme sobre todo. Gracias, sí, por estar desde tan lejos aquí presente también. Vale, no, nada. Bien. Cuídense mucho, nos conectamos, hasta luego. Nos vemos. Bye, bye.